Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel González, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en el vídeo de hoy analizaremos la adaptación biológica del ser humano para comunicar información de la forma en la que la hemos logrado comunicar hoy en día. ¿Cómo fue que logramos adaptarnos para ser capaces de entender y comunicarnos de la forma en que lo hacemos? Pues para ello, para entender un poco esto, debemos remontarnos a lo que es los inicios del lenguaje y de la comunicación humana. Los inicios del lenguaje y de la comunicación humana todavía son un misterio. Debemos remontarnos a el principio de nuestra historia evolutiva, ya que no existe un momento cero, no existe un momento cero definido, sino más bien este proceso evolutivo de la comunicación es un proceso gradual y complejo que se fue extendiendo y extendiendo a lo largo de cientos de miles de años. Inicialmente, la comunicación de nuestros ancestros, la comunicación de aquel pueblo primitivo, se basaba en señales verbales, gestos, expresiones faciales, posturas corporales y vocalizaciones instintivas. Estas formas y estas maneras de comunicación, similares a las que tenían los demás primates de aquel entonces, eran efectivas para expresar emociones básicas, emociones de peligro o intenciones que querían tener una persona con otra. A medida que el cerebro humano fue evolucionando, surgieron nuevas necesidades comunicativas un poco más complejas. El hecho de que cada vez el ser humano se fue agrupando y fue haciendo su vida a través de grupos sociales cada vez más y más grandes, y además la necesidad de transmitir información cada vez que estos iban a cazar o a recolectar presas o herramientas necesarias para vivir, impulsó de alguna manera el desarrollo de formas aún más sofisticadas de comunicación humana. Se cree que la capacidad de imitar, la capacidad para la imitación, jugó un papel crucial en todo este proceso. Los hominidios comenzaron a imitar los sonidos de la naturaleza para asociarlos con objetos o acciones, desarrollando gradualmente un vocabulario rudimentario. Al mismo tiempo, la complejidad de sus habilidades motoras, la forma de la lengua y la laringe permitieron que los seres humanos articularan para generar. Los hominidios empezaron a imitar los sonidos de la naturaleza y a asociarlos con objetos o acciones, desarrollando poco a poco un vocabulario rudimentario, pero al final un vocabulario al fin. Al mismo tiempo, la complejidad de sus habilidades motoras, la forma de la lengua y la laringe permitieron que estos tuvieran una mejor articulación que les permitiera generar sonidos más precisos. La transición del grito al habla articulada fue lenta y gradual. No hay evidencia de que haya existido un proto-lenguaje universal, sino más bien una diversidad de sistemas de comunicación que fueron evolucionando de forma paralela y que probablemente diferían entre los distintos grupos de sociedades. Estos sistemas primitivos de comunicación se volvieron cada vez más complejos, dando lugar a la estructura gramatical y al tan rico vocabulario que conocemos y que tenemos a día de hoy. La aparición de un lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de usar palabras para representar objetos, acciones y conceptos abstractos o más definidos, marcó un antes y un después en la historia del ser humano.
El lenguaje simbólico permitió a los humanos comunicarse con él sobre el pasado, el presente y el futuro. Les permitió planificar estrategias complejas, les permitió transmitir conocimientos acumulados a través de generación, generación y generación. Los inicios del lenguaje y la comunicación fueron un proceso gradual que involucró la adaptación biológica, la evolución social y el desarrollo de la capacidad cognitiva del ser humano. Hizo que naciera eso que conocemos como lenguaje. Pero, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es eso que conocemos como lenguaje? El lenguaje es un sistema complejo y dinámico de comunicación que utilizamos los seres humanos para expresar ideas, pensamientos, emociones, intenciones, experiencias, en fin. Es una herramienta fundamental para que podamos interactuar socialmente, para que podamos transmitir conocimientos y podamos construir juntos una cultura. El lenguaje va más allá de ser simplemente una mera emisión de sonidos. Ya este es un sistema simbólico. El lenguaje ya va más allá de ser simplemente una mera emisión de sonidos. Ahora, ahora el lenguaje es un sistema simbólico que permite representar la realidad a través de signos, ya sea en forma de palabras, gestos, símbolos escritos, diseño, arte, o etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje tiene elementos que lo componen, como por ejemplo la fonología, que es el estudio de los sonidos del habla, la morfología, que es el estudio de la estructura interna de las palabras, la sintaxis, que es el estudio de cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones, la semántica, que es el estudio del significado de las palabras y el significado de las oraciones, y la pragmática, que es el estudio de cómo se usa un lenguaje en contextos mucho más específicos. El lenguaje se estructura y se organiza en diferentes niveles. El nivel de los sonidos o el nivel de los sonidos o nivel fonólogo. El nivel de los sonidos. El lenguaje se estructura y se organiza en diferentes niveles. El nivel de los sonidos o nivel fonológico, donde los fonemas son las unidades mínimas de sonido que se diferencian del significado de las palabras. El nivel de las palabras o nivel morfológico, en el cual los morfemas se combinan para formar palabras que son unidades básicas de significado. El nivel de frases o nivel sintáctico, donde las palabras se organizan según reglas sintácticas para formar frases y oraciones, que son unidades de significado mucho más complejas. Y el nivel de discurso o nivel semántico y pragmático, en el cual las oraciones se combinan para formar frases y oraciones cuyo significado se interpreta, y el nivel de discurso o nivel semántico y pragmático, en el cual las oraciones se combinan para formar textos y conversaciones cuyo significado se interpreta en un contexto más específico. El lenguaje es un sistema muy complejo. Combina sonidos, palabras, reglas gramaticales y un montón de cosas para permitir que nos podamos comunicar entre nosotros mismos. Pero a pesar de la complejidad del lenguaje, todos somos capaces de entenderlo. Pero a pesar de la complejidad del lenguaje, todos somos capaces de entender cómo usarlo, ya que en nuestro día a día
tenemos la necesidad de comunicarnos con otras personas. Sin embargo, hay otro tema que abordaremos en este video, el cual es muchísimo más complicado de entender y de explicar. La psicolingüística. La psicolingüística es un campo interdisciplinario que estudia la relación entre el lenguaje y la mente. Se ubica en la intersección de la psicología y la lingüística, buscando entender cómo los humanos adquieren, procesan y producen. La psicolingüística es un campo interdisciplinario que estudia la relación entre el lenguaje y la mente. Se ubica en la intersección de la psicología y la lingüística, buscando entender cómo los humanos adquieren, procesan y producen y comprenden el lenguaje. En esencia, la psicolingüística investiga los procesos mentales que subyacen nuestra capacidad de comunicarnos, desde la percepción de los sonidos hasta la construcción de significados más complejos. ¿Y cómo es que influye la psicolingüística en el ser humano? Pues la psicolingüística tiene una profunda influencia en nuestra comprensión y en cómo interactuamos nosotros con el mundo. Y en donde podemos ver más reflejado este impacto son en cosas como la comprensión y la adquisición de un lenguaje, donde la psicolingüística nos ayuda a comprender cómo los niños aprenden a hablar y a entender el lenguaje desde una edad muy temprana. El entendimiento del procesamiento del lenguaje, donde gracias a la psicolingüística exploramos cómo procesamos las palabras, las oraciones, los textos en tiempo real y cómo nos vamos dando cuenta que nuestra mente accede al léxico y interpreta la sintaxis y además construye un significado a cada una de las cosas que vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo. O también podemos ver el impacto de la psicolingüística en la interacción social, ya que la psicolingüística nos ayuda a entender cómo nos comunicamos en diferentes contextos sociales, cómo interpretamos el lenguaje verbal y no verbal y cómo construimos un significado en las conversaciones que tenemos con otras personas. La psicolingüística es una disciplina que no solamente nos ayuda a entender los mecanismos asociados a la capacidad que tenemos para comunicarnos, sino que también nos revela lo compleja que es nuestra mente y cómo ésta logra interactuar con el lenguaje. Desde temprana edad, los niños logran dominar sistemas lingüísticos complejos y es a través de esta disciplina que podemos desentrañar procesos mentales involucrados en la producción y la comprensión del habla. La relevancia de la psicolingüística no solo se limita al ámbito académico. La relevancia de la psicolingüística no solo se limita al ámbito académico, su impacto va mucho más allá. Su impacto se extiende al desarrollo de terapias para trastornos del lenguaje, al diseño de interfaces de comunicación mucho más intuitivas, a la mejora de estrategias educativas y a nuestra comprensión de las diferencias culturales que existen hoy en día en la comunicación. Y aunque todo esto parezca un poco bastante complicado de entender, lo más importante de todo es que sepamos usarlo. Y cada una de las personas que hay en este mundo ha desarrollado la capacidad para comunicarse a través de un lenguaje, de un idioma, de una seña, de una obra de arte o de una publicación en redes sociales.